Buenas tardes, nosotros somos el grupo 9, integrado por Iván Tobar, Denis Peñas, Chamorro Lautaro y Romero Julián. El proyecto de parque que nosotros estamos investigando y en el cual hicimos el análisis se encuentra en Luxemburgo, en Esch-sur-Alzette, a las afueras, en un barrio que se llama Belval, que está muy cerca de lo que es la frontera con Francia. Belval es un barrio al oeste de Suralset, en el suroeste de Luxemburgo. Debido al dominio de las acerías, Belval sufrió el abandono de la producción de acero en Luxemburgo y está pasando por un extenso programa de regeneración para ayudar a diversificarse más allá de la producción del acero. Este plan de remodelación lo que busca es convertir el terreno industrial abandonado en un gran centro científico y cultural, incluida la Facultad de Ciencias de la Universidad de Luxemburgo. Como podemos observar en la implantación y la maqueta 3D, se puede ver cómo el parque se encuentra rendido casi unos 5 metros, delimitando el área, y se encuentra alrededor de él una serie de edificios con diferentes actividades que van abriendo hacia este espacio. Para que tengamos una noción de las actividades y de la variedad de instituciones que hay, acá hacemos un recorrido donde se muestran hoteles, shoppings, instituciones un poco más privadas como bancos u oficinas. Después se encuentra, en este 3D no se puede notar, pero se encuentra todo el polo educativo de la universidad con algunos edificios de apoyo como puede ser la biblioteca o los centros de aprendizaje que hay alrededor. Una vez entendida la implantación del parque y todo el funcionamiento circundante, empezamos a investigar sobre las estrategias que fue tomando esta superficie para poder ir conectando todas estas funciones y responder a la necesidad que se buscaba. Por lo cual llegamos a un elemento que es imprescindible para entender este parque, que es el desnivel que toma. Es decir, este desnivel lo que genera son límites y marcan las entradas y o salidas que te van generando las circulaciones, las conexiones y las actividades en el medio del parque. Podemos ver también cómo se van generando espacios, depende lo que rodea el parque, como por ejemplo las entradas de los autos, en donde es la entrada del lado que está más próximo a la estación de tren, están las partes eh, más comerciales, con hoteles, shopping, las mesas a la calle, más retraído al final del parque es más tranquilo, donde se junta con la entrada de lo que sería toda la zona del polo educativo, de la universidad, y también se conecta con la biblioteca y las instituciones de apoyo. Y otra cosa que es muy interesante en este proyecto, que lo vamos a ver más en detalle a continuación, es cómo utilizan los elementos preexistentes para ir adaptándolos en cuanto a mobiliario y generando espacialidad, iluminación y dando la posibilidad de diferentes usos. Para introducirnos en este punto de espacialidad y mobiliario, tenemos que hacer hincapié en la identidad fabril del lugar. Los diseñadores del proyecto se inspiraron en esto para crear un espacio que combina el carácter retraído, su pasado industrial y su presente moderno. La atmósfera del sitio en desuso se caracterizó por la amplitud y la aspereza del lugar. Entonces, el principal objetivo era dejar que las cualidades, ahora ocultas, brillaran a través del rediseño. Como ya vimos, los límites de esta plaza están condicionados por el desnivel, el cual manipula el carácter privado de los espacios, las transiciones y las conexiones. Pero en todo este desarrollo se hace un gran trabajo de adaptación de los elementos. Este uso de los materiales se empieza a ver tanto en las terminaciones como en los elementos del parque, que estos elementos te van armando la espacialidad y las funcionalidades. Por ejemplo, podemos ver las escaleras, como están tratadas, no son unas simples escaleras,
sino que empiezan teniendo un material, después se toman dos escalones en algunas partes y se saltea un escalón y se genera un asiento y ese escalón cambia la materialidad de la madera, entonces se entiende que ese elemento, dentro de ese elemento, hay otro elemento que está trabajado y se usa para otra cosa. Los descansos de las escaleras se agrandan para poder generar otros usos y generan también lugares para poner árboles y un poco de verde en lo que va haciendo la entrada. O los bancos, que se puede notar que no son simples bancos, sino que son superficies elevadas con diferentes materialidades. Por ejemplo, donde está la madera se entiende que se puede sentar, en donde están los espejos de agua empieza a sectorizar estos espacios de madera, entonces los que quedan como inutilizables como bancos se los empieza a usar como canteros. También al ser un elemento tan grande implantado en el medio del espacio libre de la plaza, te empieza a separar ciertos espacios. Las columnas empiezan a tomar diferentes funciones, como se puede notar en la columna de la entrada, donde se utiliza para albergar un ascensor, o las columnas de los puentes grúas que se dejan, si bien en algunos casos se saca el puente, las columnas se dejan y se ponen sobre ellas unos cuadrados modernos que funcionan como la iluminación del lugar, y se puede encontrar algunas que están hasta caladas y generan una especie de espacio privado con un banco en donde se utiliza la madera y queda el hormigón crudo y con el tiempo esa madera se va a ir desgastando y se va a ir mimetizando. Y diferentes juegos de superficies que se van generando con el hormigón de las bases que ya estaban ahí y se van calando para hacer bancos o se van em, implementando el uso de maderas para generar respaldo y se van adaptando todos en este sentido con los diferentes materiales y generando diferentes espacialidades. Como conclusión del análisis, destacamos esta clara búsqueda de la identidad del proyecto, la ingeniosa adaptación de lo preexistente, y que si bien en lo particular del análisis se muestra un área limitado a lo que identificamos como el área de plaza, se ve cómo con el manejo de los niveles, límites y elementos se integra el parque al urbano y no queda solo una plaza dentro del tejido, sino como parte de un conjunto.